Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa Máscara Fuera. Hoy nos acompaña un invitado que ha puesto el cine documental ecuatoriano en el centro del debate social y político. Ha filmado sobre injusticia, la ausencia, la rabia, pero también sobre el amor, la resistencia y la dignidad. Ganador del voto del público en el EDOC, reconocido en Bélgica y en festivales de América Latina. Hoy hablamos con David Lazo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, brother, ¿cómo estás? Hola con todos, con todas, desde donde nos escuchen y a la hora que nos escuchen. Lindo estar acá en la facultad donde tengo mucho corazón. Sí, sí, siempre bienvenido, es lo que le digo siempre a nuestros invitados. Quisiera comenzar desde los inicios. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al cine documental? ¿Hubo un momento clave en el que tú dijiste, esto quiero hacer, a esto me quiero dedicar? Y yo recuerdo que cuando tenía unos 15, 16 años, estaba en una organización social con un proyecto intercolegial, formaba parte. Y nos invitaron a dar clases, o sea, nosotros teníamos 16 años y nos dijeron quienes quieren dar clases en una comunidad indígena. Entonces, ahí yo ya me fui a Zumbagua, a Pujilí, a Saxilí y ahí daba clases de dibujo y de arte. Es Ya. muy absurdo porque a mí yo no era diestro, o sea, me encantaba, pero yo no era un artista. Y peor aún, intentar ir a dar clases, yo tenía de estudiantes a los pintores de Tigua. Entonces era un absurdo, ¿no? Claro. Pero ese ha sido como siempre se mueve el centro periferia, Ujú. ¿no? El campo ciudad, ¿no? Intentando como que la ciudad está más avalada que el campo. Pero yo lo hacía con mucho corazón, ¿no? Nos Sí. dijeron que querían un profesor, que necesitaban profesores, que qué podíamos dar. Yo dije, pues yo lo que sé hacer es dibujar, Ujú. me gusta mucho y entonces fui. Y recuerdo que aquí, no sé exactamente, creo que, no recuerdo, bueno, yo no me acuerdo exactamente cuáles son las condiciones que pasaron, pero ahí yo conseguí una cámara. Ahí conseguí una cámara de algún amigo, yo nunca tuve cámara, era impensable, ¿no? Ahora todos tenemos cámara, Sí, ¿no? ahora todos graban. Este, entonces, ahí yo grabé, recuerdo mi primera entrevista, le entrevisté a un padre y me acuerdo clarísimo que el man me decía, había una montaña de naranjas y yo le dije, en naranjas, ahí en el páramo, y entonces yo tenía sed, le digo, ¿puedo coger una? Y el man me dijo, aquí la comida es de quien tenga hambre. Y Hermoso. ese tipo de frases eran tan fuertes y yo dar clases, por así decirlo, a familias, ¿no? Estaba el papá, la mamá y todito el rondador de hijos eran los estudiantes, ¿no? De ahí tercer grado, cosas Ujú. así, porque eran como una educación un poco intercultural que intentaba nivelar, ¿no? Entonces, yo sin mucha formación ni en lo uno ni en lo otro, pero con mucho espíritu, con muchas ganas, ahí recuerdo que cogí una cámara y grabé y la primera entrevista y grababa, me apasionaba ver, ¿no? El paisaje como desde el bus, ¿no? Y toda la subida, el Quilotoa y todo. Y ahí hice mi primer documental, no me acuerdo cómo, creo que edité hasta de VHS a VHS, Ujú. puede ser, porque no sabría dónde habría editado, porque no tenía computadora, ningún acceso. Antes no era fácil, ¿no? Ahora hay el CapCut, o sea, pero imagínate, antes, creo yo que edité de VHS a VHS, Ujú. es lo más seguro, porque también ya estaba vinculado a Socine, a la Asociación de Cineastas, pero no como cineasta, sino como un colado, un metido, un amigo Alguien que le mío. interesaba. Sí, era el gestor cultural y yo tenía 16 años, y me encantaba meter en la sala donde tenían todos los trajes para los actores y las Ujú. actrices. Era una asociación donde promovía mucho el cine ecuatoriano, los cineastas antiguos. Y ahí yo recuerdo que creo que ahí edité. Y también ahí saqué el primer programa de radio que tenía, que sacamos con colegas, con amigos aquí de la universidad, de la Faxo, que se llamaba Butaca al Aire. Era un Puta, programa caray. de cine en radio. No, qué hermoso. Entonces siempre sentiste este llamado por el cine, siempre estuviste involucrado, pero ¿recuerdas alguna película en específica?
Ajá. que hayas dicho, wow, O sea, solo para responderte también eso, yo creo que, a ver, yo no, nunca supe que iba a hacer esto, no, nunca. ni me imaginé, ni soñé. Ah, Lo que sí soñaba era en pintar. O sea, yo quería qué ser loco. pintor. De hecho, pasaba, ¿no? Cuando subía por la Bolivia, Ujú. veía la Facultad de Artes y era la facultad en donde yo quería entrar. Ah, qué loco. Pero el problema es que necesitas dinero para los Sí, materiales ujú, y no podías trabajar porque son jornadas más extensas. En cambio, aquí en la Faxo sí había chance de trabajar o en la mañana o en la tarde ujú. y no necesitabas pagar por materiales. Claro. Entonces, yo entré a la Faxo, bueno, ya te contaré más adelante, pero lo que sí quería hacer es pintar. Y yo creo que ahora finalmente sí, sí soy un pintor, Sí, pero es con píxeles claro. y con puntos Ujú, digitales, que es la fotografía, ¿no? Y la sí, fotografía en movimiento. Y pues como película, pues yo creo que siempre, ¿no? Como que te atrae mucho el cine comercial porque somos formados por el cine claro, comercial. sí. O sea, somos formados por Hollywood, ¿no? Ujú. O sea, si te pones a ver todas las series que hemos visto, son Alf, qué sé yo, todas esas Sí, series, ¿no? Hemos sido agringados desde chiquitos, de ¿no? O sea, chiquitos. somos una colonia cultural gringa. Sí, por supuesto. Y bueno, cuando entré a Socine, ahí había un cineclub y ahí también empecé yo a manejar el cineclub porque el chico que estaba ahí me quería pues apoyo y entonces yo iba, ¿no? Domingo, 7 de la noche a pasar a proyectar la Naranja Mecánica o Los Siete Samurái, películas que nunca entendía Sí, porque son películas más complejas, pero veía que eran otras cosas y eso sí me atraía mucho. increíble. ¿Qué significa hacer cine aquí en Ecuador? ¿Qué retos y qué libertades encuentras en este país? Pues yo creo que claro, a veces toca ponerse etiquetas para presentarse, ¿no? Y yo creo que es bueno, para poder armarse carrera y todo, ¿no? Entonces, claro, ponerse la etiqueta cineasta a mí no me convence Ya. tanto. Ujú. A pesar de que hice una película, hemos estado en 20 festivales de cine, hemos estado trabajando un montón, entonces es imposible no huir de esa categoría. Pero yo creería que ahora hay esta categoría de gestor cultural, Ujú. me atrae mucho, pero también siento que como que está tal vez muy usada. Eh, yo no sé, yo creo que hago lo que me va saliendo ese momento. Ahora estamos sacando un proyecto de hierbas para cocinar con hierbas silvestres. Es un Ujú. proyecto, es un festival de cocina. Qué loco. Que tiene el componente de video, sí, porque vamos a grabarlo, pero es un festival de cocina. Ujú. Y entonces también me dediqué mucho a la bioconstrucción, a la arquitectura vernácula, entonces trabajo mucho construyendo como albañil en Ujú. tierra. Entonces, a ratos es como que sí, estas etiquetas como que sirven para un poco presentarse, pero yo al menos siento que voy trabajando primero en lo que me da dinero. Si Ujú. este mes puedo hacer un taller de bioconstrucción, hago. Si es que el siguiente hay como hacer algún proyecto en relación a cocina, pues me meto a la cocina. Y si es que hay esto del cine, de hecho no estaba haciendo mucho cine, estaba más vinculado a la permacultura. Y desde que estrenamos Guañuna, pues nos hemos dedicado estos últimos años de Interesante, sí. completo al cine. Ajá, Pero extraño mucho la tierra, o sea, para mí claro. sembrar, construir, estar ahí en el campo es lo que me llama un montón. Pero yo creo, y justo ayer teníamos una clase con un cineasta mexicano en una escuela de marketing en cine, Ujú. y el man sostenía como que hay que ser versátiles en el cine. O sea, si queremos producir cine como se producía antes, vamos a morir. Porque Sí, justo sí. lo que conversábamos en antes de que hay más competencia, hay más gente, hay Ujú. más gente que Más estudia, tecnología. hay más facilidad con la Sí. tecnología, puedes sin estudiar hacer Ajá. esto. Entonces, hay que ser muy versátiles. Ujú. Entonces, yo creo que eh,
al menos eso me ha permitido como sobrevivir, por así decirlo, en el sentido de que no he puesto, como dicen, no todos los huevos en la misma canasta. Ya, O sea, si me pusiera a decir, quiero hacer cine y los 24 horas, 7 días, 365, pues no sé qué tanto estaría feliz. claro. Pero si eso lo combinamos con educación, con otras estrategias del cine, yo creo que estamos sobreviviendo más felizmente. Claro. ¿Qué es lo que más disfruta David Lazo en su día a día? Pues yo creo que vivir con mi pareja en el campo. Ujú, Creo que no tener deudas ujú. es increíble. Te da mucha Es tranquilidad. increíble no tener deudas. O sea, no saber que no tienes que pagar el Sí. arriendo es una locura. Ujú, O sea, y eso, claro, creo que todos hemos pasado o pasamos. Y qué difícil que es pagar el arriendo porque sabes que es una plata que se va. claro. Y gran Y, parte de tu sueldo se va a ir, la y bueno, mayoría. capaz que se va a la mitad o mucho y se va. O sea, sencillamente no es que De inviertes, ley. porque lo otro sería, es que claro, que pagues una cuota de tu propia Ujú, casa, pero no, eso se va. Entonces, creo que primero despertar en el campo con los pájaros, abrigado, con tranquilidad de que no tienes deudas. Y tal vez, yo creo que soy muy bendecido en este momento. No sé qué me va a pasar en 5 minutos o mañana, porque la vida es una incertidumbre, ¿no? sí. Pero esto de ser freelance no sé, es un kamikaze, ¿no? Ser freelance, o Sí, sea, un día sí, claro. bien y otro día. Pensar en que vives el día a día como sea, que no tienes ningún décimo, que no tienes Claro, ninguna institución no, que te no, apoye o que te resista, pero yo creo que el hecho de también poder quedarte descansando si es que estás muy agotado ujú, o trabajar mucho en relación a tu vida familiar o a a un gusto que quieras. Eso me parece que ese sentido de organización tal vez sí disfruto. Yo trabajaba en una institución educativa, en una universidad durante 6 años y siento que agradezco mucho todo lo que viví ahí, ujú, pero es complejo tener un trabajo claro, de más de 8 horas, porque nunca son ocho nunca horas. son 8 horas. Sí, sí, sí. Ahora pasemos a sospechosos, perdón. Es un mediometraje, ¿verdad? Dura Sí, 45 minutos. sí, yo me había olvidado. Sí, 45. Sospechosos es un corto bueno, un mediometraje que habla de lo racial desde lo cotidiano. ¿Qué te motivó a hacer esta obra y cómo fue el proceso para construirla? Pues yo creo que ahora yo tengo 46 años, estoy bastante tranquilo con la confianza en que las cosas se van a dar, Ujú. que cada día o mañana, yo no tengo trabajo ahorita, pero espero que mañana alguien me llame o que aparezca una idea, una oportunidad. Sí. Digo esto porque yo empecé a hacer documentales ya más por encargo, tipo 25, a los 25. Antes yo ya trabajaba Ujú. en productoras Como, y yo decía, y me pagaba un sueldo muy corto como editor. sí. Aprendí mucho y me dio mucha confianza. Era mi primera Macintosh que tocaba. Ujú. Decía, ¿qué es esto? Qué Qué lindo tener una maravilla Mac. puede Este, hacer magia. Claro, yo ni siquiera tenía una PC, no sé, Ajá. ni siquiera tenía una Qué computadora loco. y el rato claro, cuando el Fabri, un amigo lindo, me dijo, ¿sabes editar en Final Cut? Yo solo movía la cabeza, Sí, sí. no tenía ni idea qué era Final Cut, no tenía ni idea cómo funcionaba una Mac, pero ya venía trabajando con otro software. Ujú. Y bueno, te cuento esto porque yo empecé a hacía la analogía porque siento que ahorita puedo desarrollar mis propios proyectos, Ya. pero este proyecto de Sospechosos no es un proyecto mío. Ujú. A mí me invitan, a mí una amiga me dice, loco, queremos hacer una campaña contra el racismo, una campaña de marketing, una campaña de publicidad.
Y yo, en una edad, uno dice sí a todo. O Claro, sea, sí. no sé si yo ahora dijera sí a todo, pero te dicen, ¿sabes hacer esto? Y vos no tienes plata y dices sí. Entonces digo, claro, y marketing, publicidad, Claro. claro. Y ni idea, ¿no? Antes ni idea. Y lo que querían en verdad era un spot, un comercial de 30 Ujú. segundos. Y yo no sabía hacer eso. Entonces yo ya lo que sabía hacer, lo que había estado haciendo es esto de documentales. Creo que el hecho de estar siempre viajando desde los 15 años, como te decía, esta Ujú. experiencia con las comunidades indígenas, a mí me formó políticamente. Para Sí, mí fue mi semilla brutal de decir, desde este lugar quiero entender, sentir, habitar. Y me sentía muy, muy cómodo con las comunidades indígenas. Entonces, ahí es que me invitaron, bueno, a hacer este documental sobre el racismo y, bueno, una campaña sobre el racismo y yo les dije, pues, ¿qué les parece si mejor hacemos un documental? Y yo ya había visto la historia en televisión, no tenía ningún, pero ningún contacto, contacto. nada. Primero, no tenía ningún amigo negro, o sea, Ya. es loco, no sé si tú tienes panas afros. Sí, bueno, yo soy de Tulcán, entonces Ah, ya. como Entonces, que no, de allá, ley. ajá. El Chota y todo, el Sí, ajá, es Juncal y como todo. que más. Claro, claro. Pero Pero bueno, aquí, no he claro. tenido, no he logrado con... Bueno, yo no tenía Ah, no, en el barrio mi pana tenía un besi que nos llevábamos mucho. Pero, entonces no sabía nada de la cultura afro, nada. Había estado ya en muchas comunidades indígenas, pero no sabía nada de, de las comunidades afro, de la cultura afro. Tampoco sabía hacer publicidad y pues tampoco es que sabía hacer documentales porque no sé cuándo uno dice, puede decir, ya sé hacer, ¿no? O sea, en todo caso, ahí yo les propuse y les Ajá. encantó. Yo les dije, contemos la historia de lo que les pasó a estos 23 chicos en el Parque La Carolina. Y les dijo, bueno, y de ahí, yo no me acuerdo quién me dio un primer contacto, porque mi intención era entrevistarles de uno en uno a los 23. Ya, En un documental uno siempre empieza con una idea y sí, se va, termina por otra puerta. se va, la va encontrando. Sí, exacto. Hay que encontrar cuál es ese documental. Entonces, mi idea inicial es, ya, pues hay 23 chicos que fueron negros, que fueron apresados en un parque sin ninguna orden, no estaban haciendo más que jugar fútbol y fueron subidos a un camión y pasaron presos y luego se los liberaron porque no tenían ninguna prueba ni nada. Entonces yo dije, contemos eso y ahí empecé. Ahí tuve un contacto y de ahí al Alex, que creo que le viste ese Ujú. día en el Carmen Alto, en el Sí. museo, y yo le llamé y de ahí él me dijo, vente a Muisne. Yo había ido a Muisne de chiquito, tenía una muy mala experiencia porque me picaron unas de esas, ¿cómo se llaman las? ¿Avispas? ¿No? No, no, las cosas estas que salen en Bob Esponja. ¿Cuáles son La- las? las medusas. Ah, las medusas. Entonces me acuerdo que de chiquito fui a Muisne, me picó una medusa ahí en la playa y entonces no tenía buenos Todo mal, recuerdos. así. Pero nada, pues caí a Muisne ¿Fuiste y solo? no, ya fui con o sea, con un amigo que no era, que era compañero aquí de la Faxo mismo, Ujú. un compañero de curso, no sabía hacer audiovisual, pero dije, solo sostén el micrófono a donde ellos estén hablando Y ya. y virarásme para sacar el micrófono de la cámara o meter o sacar, nada más. Y entonces yo ya fuimos y era muy, muy interesante. Para mí me transformó un montón. Sospechosos me transformó un montón. Primero porque no sé cuántos de los oyentes tal vez tengan amigos afro, pero yo quisiera preguntarles, ¿no? Si es que ellos cuando caminan y ven unos 5 negros que vienen hacia acá se cambiaran de acera, ¿no? Sí. O si no les latiera Ajá. el corazón diciendo me van a robar, Ajá. porque está en nuestras venas el racismo. O Sí, sea, sí, uno claro. no es que diga, no, yo no soy racista. No, todos, el maestro Sí, Juan todos, García todos. que aparece en el documental dice, todos son Sí, racistas. todos son Por A racistas. o B, por omisión o acción, son racistas. Ujú. Y claro, uno llega con ese racismo, a pesar que uno tenga este Eso discurso de que no. social de que no, el pueblo, uno Sí. está con las bases, con los sectores excluidos, uno
No, pues, o sea, uno está formado de otra Sí. forma. Entonces, ahí caí a la playa y ahí estuve en un palenque de 50 negros, me cagaba el miedo. Me cagaba el miedo, eran como 8 de la noche, en un lugar súper oscuro, con 50 negros. Y yo creo que para mí eso, esa ha sido una de las experiencias más lindas para curar el racismo. O Claro, sea, creo que la forma de curar el racismo, no sé si haya, no sé si haya cómo hacerlo desde una clase. La academia sin duda ayuda, pero claro. yo creo que hay que dormir, Mm, hay que sí, comer, sí, sí. hay que habitar, hay Ujú, que compartir, hay que cocinar, hay que, hay que abrazarse, o sea, ujú. hay que estar formando parte de las comunidades para intentar eh, transgredir todos estos prejuicios que están en nuestro inconsciente. Ujú. ¿Cuánto tiempo estuviste en este palenque? No, bueno, pues el rodaje habremos estado unos 3 días, Ajá, pero de ahí yo te estaba hablando un poco de un proceso de años, porque claro. después de hacer la película, Se yo, formaron una amistad. claro, yo Ujú. tenía el pelo largo y ahí me acuerdo que uno de estos amigos, el Paolo, él me dice, loco, te hago una rasta. Y yo le digo, bueno, yo no quería, pero para Ajá. hacerme pana, digo, chévere, hazme el drit. Entonces me hizo el drit. Y después se me fueron enredando todas, entonces de ahí ya me fui haciendo más drit Sí, y sí. terminé como Bob Marley. Estaba, hasta ahora sí extraño mucho mis rastas. Sí, pueden verlo en Google, yo también lo vi. Y esas Mi rastas. suegra me decía este fin de semana que tenía piojos. Y a veces sí me picaba el pelo, pero no sé si tenía Tenía piojos. piojos. Pero en todo caso, creo que es una transformación física, espiritual. Hace un mes, creo que estuve un mes, 2 meses, estuve igual en un arrullo, ahí en Muisne de nuevo, porque siempre la vida como que me vuelve a jalar, me vuelve a traer. Sí. Y es impresionante estar en un cumpleaños de una mujer afro con toda la familia y todos con tambor y todos cantando. Es increíble, o sea, creo que como mestizos de aquí en la ciudad, no sé si sabemos lo que es Ujú. muchos de los placeres de la Sí, vida. me imagino, ¿no? Sí, porque en el documental dice, bueno, comienza muy fuerte en el terminal de Quitumbe, Ah, ¿verdad? sí, sí. Y hay una persona perteneciente a los pueblos originarios y dice, la ciudad no está adecuada para un indígena, Ajá. viven de otra forma, nosotros necesitamos otra cosa. Y es lo mismo con el palenque que tú me mencionabas, porque hay un muchacho que dice, prefiero estar aquí, Ah, sí. vivir tranquilo, Sí, sí, vivir sí. sano, vivir de lo poco que me da estas Sí. cosas. Y es sorprendente porque este cambio a veces se piensa que sino como que la ciudad está más avanzada, pero en realidad se disfruta poco de estos pequeños placeres de la vida. Sí, yo creo que la ciudad en términos de la propuesta cultural y de la conexión global, sin duda es el escenario. Tengo otro amigo que hay un podcast que le recomiendo mucho que se llama Radio Semillas. Yo pertenezco a Ujú. la red de Guardianes de Semillas y Claro, sí. este podcast es súper lindo. Es un capítulo con el Oliver Torres y él decía, es necesario que el campesino migre a la ciudad y es necesario que el citadino migre al Por campo. supuesto. O sea, porque sin duda en la ciudad está toda esta diversidad cultural del Ujú. globo. O sea, ahí sin duda van a estar el conocimiento, no solo en la academia, en las escuelas, en los museos, en los proyectos culturales, sino también en la diversidad. O sea, estar atrapado en tu aldea no creo que sea solamente bueno, yo creo que está bien, tal vez me equivoco, no creo que sea la palabra atrapado, Ujú. pero uno puede estar como muy cómodo y muy feliz en su aldea, pero también puede venírseles muchos deseos, ¿no? Sí, obvio. Muchos deseos reprimidos de que yo quisiera conocer París, que Ajá. quisiera conocer Estados Sí, Unidos, sí. o sea, entonces yo creo que sí es bueno siempre este intercambio físico, pero ante todo simbólico. Entonces creo que, y peor aún, o sea, los citadinos, o sea, la ciudad vive del campo, entonces debería estarse todo el tiempo, ¿no? Yendo. Ahora hay esto el turismo comunitario, que me parece súper lindo en todos los lugares Ujú. y es una buena forma de intentar comprender lo que le pasa al otro, ¿no? Sí, exactamente. Hay que
formar parte de la vida del otro. Yo también creo que uno solo viviendo, sintiendo, viendo, puede comprender un poco de lo que se vive Sí. en diferentes partes. Ahora, solo para compartir ahí, Sí. yo creo que ya, o sea, un poco no quisiera ponerle lo uno versus lo otro, ¿no? Ujú, Campo versus ciudad, pero sí creo que sin duda hay que campesinar la ciudad. O sea, sin ujú. duda hay que verderizar la ciudad. Y creo, justo ahora o ayer conversábamos con la Steffi, con mi pareja, y decíamos, hay que huir de la ciudad. O sea, creo que la ciudad es un lugar chévere Sí. para estar, pero hay que salir, sobre todo por una cuestión de sostenibilidad, de regeneración. Le- O sea, la crisis no solo climática, económica, política, cultural, o sea, nos tiene que obligar a volvernos más comunitarios y conectarnos con la naturaleza. Sin esas dos conexiones, sin estar conectados como comunidad y conectados con la naturaleza, yo creería que sencillamente nos vamos a volver locos. Sí, por supuesto. Yo también, mira, como foráneo te digo, ¿no? Yo vengo de Tulcán. Este cambio entre la ciudad llegar aquí es muy bonito, ¿no? Porque uno a veces dice, wow, la cultura, la ciudad, mucho más eventos, aquí pasa todo. Sí, pero al final como que te terminas intoxicando y siempre estás buscando un momento para regresar, ¿no? Mm, Y siempre entre foráneos sabemos decir, tenemos que retomar energías, tenemos que agarrar energías en el pueblito, en el ranchito, en la tierrita, mm, para volver a la ciudad claro, que... Bueno, aquí se mueven las cosas, pero yo creo que todos los foráneos tienen ese deseo de claro, volver a claro. poner algo de la ciudad, algo bueno, algo que les haya gustado en su pueblito y verlo Sí. crecer. Eh, Sigamos con sospechosos. El documental hay una denuncia, pero también hay una intimidad. ¿Cómo encontraste este equilibrio entre la crítica social y el cuidado hacia los personajes? Este, yo creo que luego me imagino que hablaremos de Guañuna, ojalá. Sí, 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 por supuesto. Pero yo lo que creo es que sin duda que sí he ido como teniendo un transitar en todos estos, no sé, yo creo que he hecho unos 100 documentales, o sea, ahí en el YouTube, al Sí, menos tengo unos 80 colgados. Pero yo creo que, claro, en Guañuna yo ya logré experimentar mucho más esto del lenguaje audiovisual, lenguaje cinematográfico. Pero yo creo que ya olía, o sí. sea, yo ya buscaba, ya presentía por dónde ir. Y en Sospechosos, eh, yo no tuve para nada ninguna asesoría como en Guañuna. He estado en laboratorios, hemos estado con cineastas súper pro, Ujú. ayudándonos, guiándonos, pero en Sospechosos era yo. Y ahí mi cultura audiovisual, mi cultura cinematográfica, mis inquietudes, mis olfatos, ¿no? Y digo esto porque yo lo que ahí o sea, sabía que sin enredarme mucho, lo que quería era contar cronológicamente la historia. Ya. Es decir, este, después comprendí un poco, ¿no? Que claro, tenía que contar desde dónde nace, ¿no? Ujú. En el 2007 es o 2008, ya no me acuerdo, 2008. 2007. Ya, ahí lo que hacen es apresarles a estos 23 afroecuatorianos en el Parque La Carolina. Pero desde ahí podría haber empezado, pero yo lo que hago es irme un poco más atrás Sí. y me voy a la playa, ¿no? Ujú. Entonces intentando retratar por qué los afroecuatorianos salen de sus lugares, Sí. de sus hamacas, de sus cocos, de sus comunidades, de sus mares, de sus ecosistemas, de sus Manglares, manglares. los manglares. Claro, y por qué salen de allá a la ciudad? Entonces, claro, no empieza la historia justamente en la Carolina, sino empieza, como decías, Muisne. sí, en el terminal, Ajá. que es como un espacio de migración interna, ¿no? Entonces, yo lo que quería, sabía es que había que irla contando cronológicamente. Me parece que no hay que enredarse mucho, o Sí. sea, es sencillo, ¿no? Hay que contar como cronológicamente las cosas y eso es un buen método
para narrar algo. O sea, si uno no tiene tanta experiencia o así la tenga, igual en Guañuna sigue siendo cronológico. Es decir, uno después ve, ¿no? Esas películas rarazas que empiezan por el final Final, sí, sí. y... Pulp Y, Fiction. claro, Tipo, Memento, puta, y bueno, vos dices, por Dios, qué vuelos de estos manes. de la- Pero no, o sea, vamos, ¿no? Vamos con orden, ayuda mucho a experimentar, a ganar terreno, entonces yo me imagino que asumí eso, entonces fui editándolo así, y yo creo que, yo creo que soy, no sé si soy, pero sí era muy tímido, yo creería que todavía sigo siendo tímido, pero, entonces, ¿qué significa? Que a mí, pero me gustaba hacer cámara, eso sí, sin Sí, duda. Entonces, para mí mi forma de hacer cámara no es como la de ahora en redes sociales, ¿no? De que, hola chicos, estamos acá y toda la sí. interacción con la cámara, sino más bien yo era desde atrás de la Ajá. cámara, sin mi voz, sin aparecer, sin dirigir. Sí, O sea, mi exacto. forma de dirigir es no dirigir. Sí. ¿Por qué? Porque era muy tímido. Entonces yo iba y grababa y alguien estaba con el pescado dándole vuelta ahí en la leña y yo quietito desde lejos, tenía una Sony 170 que tenía un buen zoom, entonces desde lejos filmando, haciendo planos detalles y lo que sí he sido es como silente, paciente, intentando humilde, por así decirlo, y de no interactuar mucho. Entonces, yo creo que eso a mí me permitió, luego, ahora hablando, ahorita se me ocurre decir esto, luego a mí me permitió tal vez apreciar mucho lo que se llama el cine directo, que es Ujú. el cine de observación, es el que filma sin intentar cambiar la realidad, Claro. sino como, Jus- como viendo, como antropológicamente dejándose contemplar por Ujú. lo que está viendo. Justo estaba leyendo una entrevista que hiciste para Edo, justamente para Guañuna, y decía que para ti la cámara no tiene que ser invasora, más bien todo lo Mm. contrario. Entonces esto creo que empata mucho con lo que dices. Sí, o sea, yo creo que todos los proyectos son distintos. Yo no sé qué nomás habré dicho en algunos lugares. Capaz que de haber dicho muchas sandeces. Pero creo yo que sí, al menos peor aún si es temas tan delicados, la Ujú. muerte, el racismo, cualquier acto de violencia. O sea, a mí me parece que escuchar es parte del acto de hablar. Ok, Ya, para que alguien hable, otro tiene que escuchar. sí. Entonces me parece que es súper importante observar, ¿no? Con la cámara, escuchar, poniendo el micrófono en los lugares, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que la primera escena que sale de Muisne, que a mí me parece tan linda esa escena, porque yo cuando llegué a Muisne, ese día que te digo, llegué como en la tarde, creo, y yo veo unos negros ahí en el mar empujando unos tremendos troncos de madera. Ujú. Y a mí me parecía muy poético eso. Entonces yo puse rápido el trípode y desde la playa les veía como ellos estaban muy metidos y estaban nadando y empujando los troncos. Y después justo sale Timoteo, yo nunca más le he vuelto a ver a él, pero es un tremendo, no sé si te Ujú. acuerdas de esa Sí, sí. escena, donde ya llega a Sí, la orilla grande, y coge un troncazo gigante, un tronco de madera gigante, y se le ve pues todito los ¿no? De cuadritos, ley, los sí. bíceps, tríceps, y una locura, ¿no? Parecía un tipo demasiado robusto, Sí. ¿no? Coge y le alza. Entonces, ese tipo de cosas a mí como que siempre me han gustado como estar desde lejos o así esté cerca, pero casi intentar pasar desapercibido. Es una técnica. Ujú. Habrá otras técnicas, yo no creo que haya que ser siempre así. Hay ratos en los que toca más bien, por ejemplo, en Guayuna me hubiera gustado ser un poco más atrevido. Ok, En algunas escenas, no sé, pero es que es otra cosa que yo no la tengo, creo, que es, no sé cómo te vaya a ti, pero es como pensar mientras vas hablando.
Ah, O ya, sea, ajá. pensar en la siguiente cosa, Ah, sí, la sí, pregunta que, o sea, estás hablando algo, pero ya estás maquinando claro. otra cosa. O sea, es una agilidad. Hay Sí, gente sí, que porque es estás muy... concentrado en uno, tienes que hacer lo otro. Peor cuando eres camarógrafo, ¿no? Porque Ajá. estás en el foco, estás en el shooter, Ujú. estás pensando en la pregunta de ahorita como para pensar en la pregunta de más Sí, adelante. por supuesto. Entonces, yo creo que son técnicas. Hay autores que dicen que hay 4 técnicas en el cine documental y pues a mí la de observar mucho, me ha servido mucho porque era así mi personalidad. Yo creo que todavía hago mucho de eso, pero ya pruebo otras cosas también. Sí, ahora pasemos a la obra de Guañuna, ¿no? Esta es estrenada en el 2022. Así. Eh, También en una entrevista vi que toda obra es Ah, autobiográfica. sí. ¿Qué tiene de ti, Guañuna? Puf, tiene full, ¿no? O sea, tiene full. Yo creo que uno hace las cosas porque hay... Soy muy místico yo, ¿no? Ujú. Yo soy muy esotérico. Yo sí creo que hay algo más grande que te jala. ¿Qué te lleva? Entonces, por ejemplo, a lo afro, no sé, ¿no? O sea, mi madre es Montuvia, es del Carmen. Yo no había filmado mucho en la playa, en la costa, y tenía ganas de abordar mucho, de comprender mucho Ujú. toda esa diversidad, y se dio. Yo creo que en Guañuna, intentando no darme la vuelta, como hablaba justo ahorita, mi mami murió cuando yo era chiquito Ujú. y cuando yo era niño. Y eso marcó mucho a mi familia, a mis hermanos, a mi padre, a mí. Y creo que ese acto de maldecir la vida, de gritar, porque miércoles es injusta la vida, y de estar en bronca con, Ujú. con cosas como no quiere, como con la vida como uno quisiera ser distinta a la vida, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que la muerte, Guañuna significa morir en quichua, Ujú. y Guañuna también es el apellido de Mi abuela. mi abuela. Ajá. Yo no sabía todo esto, Ujú. pero yo creo que en el fondo estaba el acto de filmar la muerte. Ujú. Y porque era un tema que me había marcado desde chiquito y peor cuando yo veo a un padre, a una madre, que es don Leonardo, doña Piedad, que, que hacen digna la muerte, Qué buscan bello. una digna muerte. Ujú. Y, y entonces era como que yo creo que eso me llamaba mucho la atención de que yo era un niño y no pude defenderle tal vez Qué loco. a mi madre, pero tal vez quería generar un relato interno para mí. Ujú. Entonces, ver que una familia lucha por la justicia, y con todas estas cosas que te conté de mi experiencia en comunidades indígenas, entonces para mí era como esto es inconsciente, Sí, ¿no? Es inconsciente. claro. Porque yo diría que conscientemente yo sencillamente estaba militando en full organizaciones sociales, yo Ujú. estaba, había ido a muchas organizaciones, participaba en muchas organizaciones, entonces estaba en la calle siempre, ¿no? Protestando en las plataformas anti-gringas, imperialistas. Entonces, para mí era como lo lógico. Objetivamente uno, yo diría, me encontré por ahí con las marchas por el caso del Paul Guañuna, pero yo creo que muy profundamente estaba el El acto tema de de la muerte. hablar sobre la muerte. Ujú. También me llamó la atención que tú también estudiaste en el Central Técnico. Ah, sí. Entonces te sentiste de alguna manera, porque a uno le pasa, ¿no? Justo con el caso también que es de David Romo. Dice, yo no Mm, estudio aquí. Le mm, puede pasar, son cosas que pasan en claro. este país. Entonces, ¿tú sentiste esto como sentirte identificado? Tal vez pude ser yo. Claro, no, no, claro. De hecho, por ahí va, ¿no? También lo objetivo que decíamos. O sea, cuando yo vi la noticia por televisión, vi el uniforme del Central Ujú. Técnico y 6 años estando con ese uniforme, a uno se le hace clic, ¿no? Claro, sí. Hay cosas como Y de lavado siendo del un colegio cerebro. icónico. Y aparte que, claro, es un icónico,
Pero al ver que todos los chamos gritan y como uno tiene tantas pasiones, recuerdos de la adolescencia, entonces a mí, claro, primero me identifiqué con el uniforme, Ujú. pero sí, a nosotros nos zarandearon los chapas, los policías, nos hicieron corretear, Sí. no por lo que pasó en el caso de Paul, sino por borrachos. Entonces tomábamos ahí en el parque de la Condamine, me acuerdo, y llamaron, no sé, los vecinos de ahí Ajá. y nosotros empezamos a romper las botellas y nada, pues, o sea, nos Ajá. cayeron. Y recuerdo que estábamos borrachos y nos cayeron los dos motos, señores, y nos dijeron los Ah, policías y puta, corrimos. A muchos les agarraron, les dieron sus fuertes toletazos. No podían sentarse durante una semana mis compañeros, uno corrió, solo yo logré correr, ¿no? Pero es lo mismo que pasó a Paul, sí. ¿no? Paul estaba escribiendo en una pared y él corrió. Ujú. Y fue más trágico porque yo logré entrar al colegio. Y en el colegio me escondí en los baños y estuve como 2 horas escondido ahí del susto, ¿no? Yo no sé cómo, pero logramos escondernos. Pero el Paul logró esconderse en un patio de una casa cercana ahí en el Inca y los perros ladran Sí. y un vecino sale y otro vecino de sector popular, un vecino indígena igual, Ujú. sale y ve a unos zapatos, ¿no? Unos pies moviéndose. Y él dice, ¿quién está ahí? Y el Paul le dice, soy yo, señor, ayúdeme, me están siguiendo los policías y no he hecho nada. Y el señor dice, salga de aquí, no quiero problemas, y le bota. Ujú. Y el rato que le bota de su patio, de su zaguán, le cogen los policías. Entonces, es Qué cruel loco. Sí, durísimo. porque 18 años después estamos en el mismo escenario. Sí. O sea, ¿qué pasará si tú o cualquiera que nos está escuchando encontrara a un chico escondido en el patio de su casa y que le dijera que está con olor a alcohol, que le persiguen los policías, que ha corrido y que te dice, ayúdeme, que me están persiguiendo los policías? O sea, es difícil. Sí. Yo creo, no sé quién de nosotros diría, ya, Ah, chévere, yo te claro. ayudo. Obvio, O sea, sí. todos nos Es una invadiría el situación muy miedo. comprometedora y Muy más en la complejo. situación del país. Claro, o sea, eso hace 17 años, 18 años fue complejo, hoy es un absurdo, ¿no? Ajá. Por eso yo veo que el caso de Paul con lo de los 4 niños de las Malvinas tiene súper semejanzas. Sí, justo te iba a preguntar. En este caso, cuando los niños están desnudos y le dicen a este señor, a este testigo, ayúdenos, Sí, y él decide ayudarles, ayúdanos, ¿no? así agua. Porque son niños y porque están desnudos. Porque yo no sé si es que le hubiera ayudado si es que estaban vestidos como hip hoperos. Ujú. No lo sé, o sea, Sí, porque viste que también la realidad del país es muy compleja. Y yo no le estoy cuestionando a ese señor, o sea, creo que cualquiera de sí, nosotros. obvio. Cualquiera de nosotros, por eso hablaba de los prejuicios, del racismo, de la colonialidad que nos habita. Entonces, es una realidad muy compleja, como para satanizar, para culpar a alguien, para decir para decir que los policías esto y que los chamos otro. O sea, es muy difícil la realidad en blanco y negro intentar hablarla. Por eso yo lo que creo es que primero hay que respirar, Ujú. porque si uno actúa Sí, impulsivamente, no, 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 no. a uno le Sí, salen sí, sí. los prejuicios. O sea, Obvio, uno obvio. actúa por Sí, prejuicios. sí. Entonces, primero hay que respirar y que intentar analizar qué es lo que está pasando aquí. Ajá. Y en ese intentar pensar rápido, ¿no? Es Sí. complejo, pero sin duda este es un caso de abuso policial, es un caso de crímenes de Estado y sin duda hay que estar del lado de la víctima. Ujú. Sin duda. En Guañuna, uno de los elementos más potentes es la forma en la que dejas que las imágenes hablen solas. Hay voz en off, pero no se extiende demasiado. ¿Cómo construyes este lenguaje visual, donde el silencio también narra? Claro. Yo creo que
la película duraba 4 horas. Sí, el primer corte, Sí, 4 horas. y, y yo hablaba como cantaleta, ¿no? Ajá. Porque, en antes no sé si me hiciste esta pregunta de, porque yo quería, como buen estudiante de ciencias sociales, quería meter a Foucault, quería meter a Chomsky, quería meter Citando a a- todo el mundo. claro, o sea, un discurso Ujú. así, súper, pensando que el audiovisual es un paper. No, no, no. Ya, entonces uno metiendo un metalenguaje para hacerse el intelectual, Ujú. ¿no? O sea, porque estamos acostumbrados, ¿no? A escribir raro para que Para que no nos lo no. entiendan. Eh, Suele decir una frase, sabes decir, a tu marco teórico le falta calle. Suele sí, yo creo que a la película, no sé, le sobraba todo también. Mucho marco teórico también. Pero yo lo que creo es que Eh, por suerte, bueno, yo me enredé durante 14 años que duró la realización de la película, estuve haciendo 14 años esta peli, pero me enredé un montón y por suerte logré desenredarme. No solo, yo creo que aquí es clave que, primero una película, yo estoy hablando aquí solo, ¿no? Pero ahí está el Steffi que ha sido quien me quien me acompañó en toda la última etapa de acabar la peli y de distribuirla. Pero antes ha habido más de 20 cineastas. Para desenredar, el Iván Mora, el editor con el que coedité, él me ayudó mucho y para resolver ya los puntos finales de la edición estuvo también el Manolo, el Juan, Juan José Luzuriaga, el Manolo Sarmiento, yo creo, y en todos los otros talleres, también otro compa que se llama Nelson Scartaccini, que recién hubo una muestra de cine en la Casa de la Cultura, todo lo que aprendí con ellos. Entonces, yo creo que uno está bien. Hay otra frase que es interesante que es mejor empezar en el pastiche que terminar en él. Ya, o sea, es mejor empezar mal que terminar mal, ¿no? Ujú. Es mejor empezar por un lugar común. Ya, este es un lugar muy Sí, común, ¿no? ya. O sea, buenos y malos, ya, partamos, porque necesitamos de empezar. Pero terminar ahí creo que no es tan buen plan. Ujú. En todo caso, yo lo que creo es que en edición aprendí mucho con estos compas, pero yo creo que es como para equilibrar las dosis, ¿no? De observar y de hablar, Ujú. ¿no? Entonces, pues topas del tema que es el más complejo para mí, que es el hecho de toda la película. Hasta ahora ha sido difícil distribuirla, pero lindo. Pero de todo lo que fue más difícil hacer, porque también fue difícil grabar a los padres, em, comprender jurídicamente el caso, todo eso fue un quilombo, ¿no? Por eso yo ahora sí disfruto, porque en verdad nos sacamos la madre en la Sí, peli, obvio. ¿no? Pero, pero de todo lo más difícil fue escribir el off. Ujú. La voz en off. Escribir la voz en off fue... yo era capaz de pagar miles de dólares por alguien que me En serio. ayude. Increíble. Estaba muy Ujú. desesperado porque em, yo también cachaba que el reportaje televisivo, el off del reportaje televisivo puede ser muy fácil caer en eso, Sí. ¿no? Y cómo se escribe un off de una película chuta, o sea, cada proyecto es distinto, pero en este caso yo creo que el meterme, el escribir en primera Sí, persona, justo. el, el hablar como muy, honestamente, era como una de las cosas que estaban ahí dentro del gran texto, porque era un texto larguísimo y enredante, y después la habilidad, ¿no? Buscaba yo amigos, amigas, digo, oye, tú escribes bien, ayúdame a ver este texto, ¿no? Y claro, ahí yo creo que ya hasta el último, yo me acuerdo que el sonidista que no tiene nada que ver con
la escritura de Love. Con él, mientras yo hablaba, con él reescribíamos, a pesar que ya habíamos reescrito 20 veces, con 20 personas, hasta el último con él, tachábamos y locutábamos. Sí, es que también había que encontrar las palabras exactas, ¿no? Mm, Los sentimientos correctos para transmitir esto. Pues justo te iba a preguntar cómo fue trabajar con la familia, cómo se construye una confianza a pesar de que hay un dolor latente ahí. mm. Uf, ¿cuánto nos queda? Porque es un temazo, es complejo. Pero porque ahora estuvimos en el Ayapuncha, este memorial que hicimos en la casa de la familia Guañuna, y yo lo que he dicho recién es que después de 17 años, recién me siento en la capacidad de hacer Guañuna. O sea, Sí, recién siento que podría empezar a hacer la qué película. loco. ¿Por qué? Porque estuvimos en la casa de ellos haciendo un ritual ancestral andino Ujú. que es el Ayapunja, que es la fiesta de los espíritus, que es cocinarles a las almas que han trascendido, ponerles su foto en un altar y darles de comer. Ya, que es, no sé si has visto, ¿no? Que saben, en los cementerios Ujú. van y le dan de Sí. comer al muertito lo que más le gustaba y Ujú. todos se ponen a comer en la tumba. Ya, pues eso estuvimos haciendo hace unas 2, 3 semanas en la casa de la Sí, familia. esto fue en Fueron, Zambisa, ¿verdad? Sí, sí, fueron como unas 500 sí, sí. personas. Y un chancho ahí, puta, con la foto del Paul y todo el barrio trayendo sus hayas. Hayas es en quichua espíritus o almas, ¿no? Entonces, cada uno sacando de la pared de la sala su haya, ¿no? El abuelito, el tío. Entonces, un gran altar con todos los hayas de Zambisas y también invitamos a familiares de víctimas de desaparecidos. Entonces, estuvieron la asociación o la organización de víctimas de feminicidio. Entonces, estuvieron unas 20 mujeres hayas, sus fotos que han fallecido en feminicidio. Entonces había un altar lleno de hayas, entre ellas la foto de mi mamá, y, y dándoles de comer, y durante toda la noche y durante toda la tarde también haciendo un ritual, cantando, bailando, compartiendo, cocinando una olla comunitaria y comprendiendo cómo funciona una comunidad indígena. Yo a los 15 años, es decir, hace 31 años, empecé a ir a las comunidades indígenas y siento que recién hace 3 semanas comprendo algo Qué loco. de ellos. Y, y creo que ha sido un trajinar brutal, o sea, brutal de conocerles. Es muy difícil porque, por ejemplo, es un reto para el periodismo, porque el periodista llega en el lugar de los hechos, ¿no? Llega cuando las cosas están pasando, el man está filmando ahí Ujú. caliente todo. Hay un cineasta gringo que es el Michael Moore y él dice que el periodista llega a tiempo y el cineasta llega 6 meses después al hecho o llega 6 meses antes de que suceda el Increíble. hecho. No significa que uno sea superior o mejor que Ujú. otro, son cosas distintas. Sí. Entonces, a mí, llegar yo trabajaba en canales de televisión, en productoras, me formé en periodismo también acá, entonces tú llegas con ese periodismo a grabar, pues, entonces llegas a la casa, a hacer el qué, quién, cómo, dónde, cuándo, que te enseñan, este, pero también yo ya llegaba con intuiciones cinematográficas de observar, de grabar detalles, de grabar silencios, ¿no? Como dices, este, entonces yo creo que muchas filmaciones, la gran mayoría, a ver, la Guañuna casi no tiene filmaciones en la sala de los Guañuna, Ujú. porque yo grabé horas durante 4 años, entonces Ujú. tengo mucho material Sí. de conversaciones con ellos en Ujú. la sala. Pero claro, ahí era como el relato Ujú. y yo lo que necesitaba es mostrar la pared,
Mostrar al patrullero, mostrar la quebrada, mostrarle al bombero, mostrarle al juez, mostrarle a los policías, a los familiares de los policías, o sea, a las marchas. Y claro, entonces ahí, bueno, yo creo que ya iba comprendiendo, ¿no? Que la entrevista que tú haces es una, pero no necesariamente tiene que ser esa la imagen. Inclusive a veces que ni siquiera usas el audio, Ujú. tal vez solo es como Te ayuda a comprender te ayuda a la a dónde investigación ir. o a reformular las cosas, ¿no? Ujú, espectacular. Y para ir finalizando, me gustaría preguntarte qué te enseñó de el cine sobre el duelo y la memoria. ¿Cambió tu forma de ver la vida después de Guañuna? Claro, para mí es un acto psicomágico. Si cachas la psicomagia de No, dime, Jodorowsky. dime. Bueno, Te este escucho. Jodorowsky es este tarotista, cineasta de todo chileno Ajá. y que tiene un libro que se llama La psicomagia y que plantea, yo creo que todo es un relato. Todos Ujú. somos relatos, o sea, la vida es un relato. Y estoy leyendo recién a Harari y el man plantea, ¿no? La importancia del lenguaje, de la narrativa, ¿no? En la política. Finalmente todo es narrativa, todo es un discurso. Y yo creo que la mente puede ser reprogramada. Es decir, y eso es en base a los discursos que te metes. Ujú. Entonces, yo creo que para mí este ha sido un viaje espiritual. Guañona es una película, pero para mí son 17 años de un camino de intentar reconciliarme con la muerte, con, con una posición espiritual, porque creo que en las ciencias sociales y el marxismo tiene como esta división, ¿no? De dejar de lado toda la espiritualidad. Y yo creo que como buen estudiante de acá o de ciencias sociales, uno es muy formado en el marxismo, ¿no? Sí. Pero si uno se regresa a ver a las cosmovisiones andinas, son muy espirituales. Ujú. Entonces, a mí esa espiritualidad relacionada con la naturaleza y con una cosmovisión más de Oriente, pues me ha llamado mucho. Y yo creo que primero a través de la historia del Paul he intentado sanar cosas de adentro, Sí, pero a la vez intentar hacer mi forma de activismo político, sí, ¿no? tu forma de... Entonces, mi forma de denunciar, mi forma de reclamar, de protestar o de insultar, este, eh, tal vez es a través de los silencios en el cine o de haber provocado un quiebre en el olvido. Recién veníamos ahorita por la patria viendo cómo está grafiteado el rostro del Paul al Ujú. frente de la fiscalía. Frente a la fiscalía. Y es Esto, una locura, o sea, sí. pensar cómo podamos debatir qué cosas hay que recordar, qué cosas hay que olvidar, pero tal vez para mí mi búsqueda ha sido cómo hacer que estos recuerdos o estas memorias sean curativas Ujú. y Una que no forma de nos sanar. quedemos en el dolor, sino que finalmente este acto de hacer memoria sirva para poder mirar el pasado, poder mirar el futuro Ujú. y poder caminar lo más en bienestar posible, ¿no? Para finalizar, ¿qué sigue para ti? ¿Estás trabajando en algo ahora? Sí, ahora mi papi tiene casi 100 años y quiero hacer una película de él. Ok. Muchísimas gracias, David Lazo, por esta entrevista. Siempre un gusto recibirte aquí en la Faxo, que fue tu casa, y esperamos saber mucho más sobre ti. Gracias. Gracias, compas, gracias a todos, abrazos.